Bendiciones a todos. Estamos trayendo un estudio precioso de la palabra de Dios y hemos estado enseñando acerca del mensaje de la gracia, el mensaje que Jesucristo vino a predicar cuando vino al mundo. Juan el Bautista había empezado a decirle a toda la gente, ese fue el mensaje básico de Juan el Bautista. El mensaje básico de Juan el Bautista era: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús empezó a predicar, él empezó a mencionar las mismas palabras: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y en esa mecánica, cuando Jesús va terminando su ministerio y los discípulos le preguntan, Señor, ¿puedes decirnos cuándo va a ser el fin? Y Jesús les dio muchas señales. Para mí, entre todas las señales que son importantes, hay una que es específicamente de la iglesia, es la predicación del evangelio. Si nos dedicamos a predicar el evangelio, estoy seguro que Dios va a estar complacido de lo que estemos haciendo. Jesús dijo, espero que cuando yo vuelva haya fe en la iglesia, y nuestra fe en Cristo Jesús se basa totalmente en fe. No hay otra manera de relacionarnos con Dios. Nuestra fe está relacionada completamente en una relación de credibilidad de lo que Dios ha dejado en su palabra, lo que ha dejado escrito, y nosotros creemos que lo que la palabra de Dios dice es verdad, así va a ocurrir. Jesús dijo, no va a pasar ni una sola coma, porque Jesús dijo, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Mateo 5:18. Y entonces esa verdad, esa credibilidad que está escrita en la palabra, la creemos porque al revisar la palabra de Dios y ver los actos de Jesucristo, ver los actos proféticos, ver que todo se está cumpliendo, pues nos satisface pensar y creer que Dios realmente no solo es real, sino que no nos está engañando. Para nosotros eso es totalmente satisfactorio, nos llena de alegría pensar que así es. Y Jesús entonces dijo, y este evangelio se predicará a todas las naciones y vendrá el fin. Esa fue la señal que Jesús dijo. Quiere decir que ni los terremotos, aunque son señales del fin, ni las pestes, aunque son señales del fin, es la señal más importante. Se predicará este evangelio a testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿En dónde está escrito? En Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque fíjese usted que durante toda la historia ha habido terremotos, no tan frecuentes como los hay ahora. Durante toda la historia ha habido pestes, no tan frecuentes como las hay ahora. Maldad en el mundo ha existido durante toda la historia, no como hay ahora. Depravación, aún en los tiempos de Jesús, hubo, no como los hay ahora. Sin embargo, lo que no ha existido en todo el mundo es que todo el mundo reciba la predicación del Evangelio. Y eso se debe a muchas situaciones políticas, sociales, creencias. Hay continentes completos que tienen un tipo de creencia, y hay regiones ahora que han adoptado un tipo de creencia. Las nuevas generaciones no han tenido acceso al evangelio, aunque en esas regiones haya existido evangelio anteriormente. Regiones en el Medio Oriente que anteriormente tuvieron iglesias cristianas, que ahora son naciones completamente musulmanas o tienen otro tipo de creencias, y en donde el evangelio no penetra. El gobierno no permite la predicación. Es la, la referencia más cercana todavía hasta hace un siglo de la China. No ha dejado ingresar el evangelio. Ha habido misioneros, hay iglesia en China, pero estamos hablando de 1.000 millones de personas, y quizá el 98%, 95% no ha tenido acceso al evangelio.
De hecho, la China, al finalizar el año que concluimos, estuvo tirando iglesias cristianas, no permitía la reunión de iglesias cristianas, pero esas son pequeñas regiones. La mayoría de regiones no permite el acceso al Evangelio. Y así hay otras regiones completamente musulmanas en donde el cristianismo está totalmente protegido, prohibido. Y entonces lo que empezamos a desarrollar y hemos tratado de hilar e ir hilando es que usted pueda abrir los ojos para ver que Dios había ideado un plan. Ese plan estaba ideado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20 es que todo estaba preparado desde antes de la fundación. Y entonces partimos hablando de que si todo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, voy a invitarlo a que vaya a su Biblia a Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice lo siguiente. En el 17 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, o vivir de manera mundana, dice el 18, sino que con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero inmaculado y sin tacha, predestinado. Está hablando de Jesús, ya estaba es decir, antes de, predestinado, si ya desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Y hay un término que muchos teólogos desarrollan que dicen que cuando empezó el fin de los tiempos, cuando Jesucristo murió, porque ya a partir de que Jesucristo murió, el tiempo de la gracia empieza a caminar y pues para Dios ya solo queda reunir el grupo que ha de ser salvo, que Él va a destinar para salvación, la novia del Cordero y los juicios del mundo. Por medio del mismo creéis en Dios, el cual le resucitó de la muerte, le glorificó, para que vosotros pusieseis también vuestra fe y vuestra esperanza en Dios. Esta es una versión muy difícil. Vamos a leer una versión más fácil. Vamos a leer desde el 16, primera de Pedro 1:16, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Eso es una petición que Dios le hace a toda la iglesia. Y recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará. Y siempre vemos el tema legal metido en este asunto. No hay para dónde. Dios es un juez y donde hay un juez hay leyes y hay condenados y hay rescatados. Y usted ya sabe que para que Dios le quite el pecado, usted tiene que aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Él es el que pagó por sus pecados, Él lo limpia de sus pecados, al limpiarlo de sus pecados, lo saca de condenación y ahora lo que usted tiene que hacer es ser santo como Dios es santo y vivir una vida piadosa. Y los que lo han rechazado pues irán a perdición, como leímos en Juan. Después de Juan 3:16 hay una total narrativa que explica la palabra de Dios hasta el versículo 19, cuál es el pensamiento de Dios y cómo es que los que lo han rechazado pues se van a ir a perdición. Y aquí Pedro tiene el mismo mensaje. Y mire qué importante es porque Pedro y Juan no eran exactamente los que desarrollaron para los gentiles el tema de la gracia, sino lo desarrolló mucho más el apóstol Pablo. Pero vemos que Pedro y Juan no desconocían del tema, por supuesto, no lo desconocían y lo desarrollaron. Así que vamos a continuar leyendo. Así que tienen que vivir con un reverente temor de él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Eso ya lo platicamos. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro y plata, porque se pagó con la sangre de Cristo Jesús. Esto lo vamos a ampliar más adelante, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene ni mancha, que Dios eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora
Él se lo ha revelado a ustedes en los últimos días. Yo creo que queda clara la postura de Dios y creo que queda clara esta parte de la palabra. Vamos a agregar algunos datos estadísticos para ampliar el tema de la no cobertura del Evangelio. Y esto siempre siguiendo la idea de Jesús, si este Evangelio será predicado por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Sin embargo, por ejemplo, tenemos que 2/3 partes de la población del mundo no se ha alcanzado el Evangelio. Estos son estadísticas del 2015. Hay una región que se denomina Ventana 1040 y que define los centros de las religiones principales que no son cristianas en el mundo. Hay religiones tribales, hindúes, seculares, musulmanes y budistas. Hay 865 millones de musulmanes no alcanzados que no han escuchado el Evangelio, 550 millones hindúes y 1660 subgrupos que no se ha alcanzado el Evangelio. Y algunos otros datos importantes es decir que hay 3 bloques religiosos importantes en el mundo, los musulmanes, hindúes y budistas, que son religiones muy celosas, muy celosas de sus creencias. Ellos no permiten el ingreso de misioneros ni predicaciones. Está prohibido por los gobiernos. Las personas que predican el Evangelio están destinadas a cárcel, a muerte, represión, entre otras medidas. Son 3,000 millones de personas que viven en 55 países que son los menos evangelizados en la ventana 1040. La población del mundo ya casi llega a 7,000 millones de habitantes. Eso significa que 1/3 de la población no conoce de Jesucristo. Entre los países no alcanzados, Afganistán. En Afganistán hay 53 etnias que no han recibido nunca el Evangelio. En Albania, de 8 etnias, 2 únicamente no han sido alcanzadas. En Arabia Saudita, de 6 etnias, 6 no han sido alcanzadas. Argelia, de 29 etnias, 29 no han sido alcanzadas. Azerbaiyán, de 36 etnias, 24 etnias no han sido alcanzadas. De Bahrein, de 3 etnias, 1 etnia no ha sido alcanzada. De Bangladesh, de 357 etnias, 295 etnias no han sido alcanzadas. De Benín, 56 etnias, 10 no han sido alcanzadas. De Brunei, 10 etnias, 4 no han sido alcanzadas. De Burkina Faso, 67 etnias y 22 no han sido alcanzadas. En Bután, 24 etnias, 21 etnias no han sido alcanzadas. Camboya, 25 etnias, 20 no han sido alcanzadas. Chad, 128 etnias, 67 etnias no han sido alcanzadas. En la China, 503 etnias, 417 etnias no han sido alcanzadas. En Corea del Norte es un país totalmente cerrado al Evangelio. En Egipto, de 16 etnias, 11 no han sido alcanzadas. De Emiratos Árabes Unidos, de 4 etnias, 3 no han sido alcanzadas. De Eritrea, 10 etnias, 5 no han sido alcanzadas. De Etiopía, 97 etnias, 27 no han sido alcanzadas. De Gambia, de 11 etnias, 7 no han sido alcanzadas. De Guinea, 34, 26 no han sido alcanzadas. De Guinea-Bissau, 21 etnias, 11 no han sido alcanzadas. De la India, de 2,605 etnias, 2,338 etnias no han sido alcanzadas.
De Indonesia, de 762 etnias, 222 no han sido alcanzadas. De Irán, de 82 etnias, 80 no han sido alcanzadas. De Irak, de 20 etnias, 17 no han sido alcanzadas. En Israel, de 11 etnias, 9 no han sido alcanzadas. Increíble, ¿no? Japón, de 17, 16 no han sido alcanzadas, aunque en Japón hay iglesias muy importantes. De Jordania, todo el país no ha sido alcanzado. De Kazajstán, de 5 etnias, 3 no han sido alcanzadas. De Kuwait, de 3 etnias, 2 no han sido alcanzadas. De Laos, 132 etnias, 124 etnias no han sido alcanzadas. Del Líbano, de 7 etnias, 4 no han sido alcanzadas. De Libia, de 18. Malasia, de 136, 53 etnias no han sido alcanzadas. De las Maldivas, 2 no han sido alcanzadas. De Mali, 57 etnias, 36 etnias no han sido alcanzadas. De Mauritania, 12. Mongolia, de 18 etnias, 15 no han sido alcanzadas. De Marruecos, 22 etnias no han sido alcanzadas. Así seguimos otros países en donde hay una gran cantidad de etnias que no han sido alcanzadas. Nepal, Nigeria, aunque en Nigeria hay iglesias muy importantes. Omán, Pakistán, Qatar, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Taiwán, Tailandia, Timor Oriental, Túnez, Turquía, Uzbekistán, Vietnam, Palestina o la Franja de Gaza, el Sahara Occidental, Yemen, Djibouti. De estos 3 últimos, ninguna había sido alcanzada hasta las estadísticas que existían para el año 2015. Romanos 10, 14, 15 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y entonces de aquí nace una nueva era de misioneros regadas por el mundo, y sí está llegando el evangelio. Tenemos noticias de cómo en muchos de estos países las iglesias realmente existen de una manera clandestina y se reúnen de manera clandestina. Hay información increíble de cómo en los tiempos de la primera iglesia, por señas, se hacen señas, dejan símbolos y se reúnen en casas de forma clandestina, en subterráneos, en bodegas abandonadas, en cuevas. Hay todo un movimiento en Cristo. Mientras que de nuestro lado hay que rogar a la gente, allá la gente no tiene quien les predique, o la gente cuando recibe una Biblia llora de la emoción de que recibe una Biblia, o la gente toma Santa Cena a escondidas. Entonces, usted ve que realmente hay mucho que hacer, pero también mucha responsabilidad personal de cada uno de nosotros por hacer las cosas correctamente. Vamos a seguir hablando entonces del precio que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados en un próximo capítulo. Dios los bendiga. En la enseñanza anterior vimos la cantidad de personas en el mundo que no han tenido acceso al Evangelio. Hay una ventana que se le denomina ventana 1040. Esa ventana 1040 es un término que se acuñó, que se tomó hace muchísimos años, en 1990, por un misionero cristiano, Louis Bush. Y lo curioso de esa ventana 1040 es que cuando usted ve el mapa mundi, traza una ventana. Exactamente es como tener de frente el mapa mundi y pone un rectángulo
desde la China, India, Pakistán hasta el Medio Oriente, llegando a toda la parte norte del África. Y todos esos países no tienen libertad para el Evangelio. Algunos tienen algunas cantidades minoritarias de cristianos, pero la cantidad de cristianos en esos países realmente son muy pocas. Podemos, por ejemplo, mencionar que en la India hay 1.329 millones que creen en el hinduismo, sin contar otras religiones dentro de la India. En Pakistán hay 194 millones de personas que profesan el Islam. En China hay 1.375 millones que no son personas religiosas. En Bangladesh, 164 millones profesan el Islam. En Nepal hay 28 millones que profesan el budismo. En Sudán 42 millones. En Irán 74 millones de habitantes profesan el Islam. Son cifras realmente altísimas de personas que no conocen el Evangelio de Jesucristo. Y no sabemos hasta aquí si realmente las personas tienen alcance, han recibido noticias del Evangelio de Jesucristo o no lo han recibido. Y siguiendo la palabra de Dios dicha por Jesucristo, lo único que Jesús necesita que esas personas sepan es que Él murió por los pecados de todo el mundo, crean o no crean. Eso es lo mismo que le toca a la iglesia, predicar el Evangelio. Si las personas no creen, eso para Dios es suficiente para que en el proceso legal de los juicios, Dios tenga como de dónde acusar a las personas para decirles: no solo ustedes ya son pecadores, ya estaban condenados, pero además yo les extendí el misterio de la gracia, di a mi Hijo para que ustedes se pudieran salvar y lo rechazaron, pues aquí está, son condenados. No, la gente, de acuerdo al libro de Romanos, en el capítulo 2, creo, si no estoy mal, dice en el versículo 1, por tanto no tienes excusa, tú cualquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenarás a ti mismo, ya que practica las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Piensas, versículo 3, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Y esto es preocupante porque para Dios el hombre no tiene ninguna excusa, no hay excusa. En Romanos 1:18 dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Y la verdad es Jesucristo, la predicación de la verdad. 19, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les obscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal,
de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y entonces cuando usted ve el razonamiento bíblico y el razonamiento de Dios del por qué es que el misterio de la piedad, el misterio de la misericordia, nos lo ha revelado, y no solo con la creación, sino que internamente Dios a todos les entregó la capacidad de conocer el bien y el mal. Vamos a ir a Romanos 2:15. Y en Romanos 2:15 dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Entonces vemos claramente que la persona, todos tenemos conciencia. Dios nos ha dado la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. No hay manera que nosotros tengamos excusa para decir que no entendemos las cosas de Dios. Primera de Juan 3:19 dice, en esto sabemos que somos de la verdad y nos sentimos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. En Deuteronomio 30:15, Deuteronomio 30:14 vamos a leer, dice lo siguiente. En Deuteronomio 30:14 dice lo siguiente, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. El 15, mira, yo he puesto de delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y esa idea de Dios de presentarle al hombre el bien y el mal es una idea que se mantiene, que permanece y no nos da excusa para pecar. Tenemos de parte de Dios la idea que Dios siempre al hombre le presentó la manera de elegir entre el bien y el mal, de hacer justicia, de elegir lo bueno, dejar lo malo, y se va a repetir continuamente en la palabra de Dios se va a repetir que Dios busca la justicia en el hombre. Salmo 11:7, por ejemplo, dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. El Salmo 9:8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y los pueblos con rectitud. El Salmo 15:2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y entonces la palabra parece que todo el tiempo está hablando de que Dios nos dio la capacidad de entender lo que es bueno y lo que es malo. Por eso probablemente Romanos aclara y dice que no tenemos excusa. Lo bueno y lo malo es continuamente una idea que va a estar reflejada en la palabra de Dios. Dice Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y entonces todo esto que estamos hablando del Evangelio y de la predicación del Evangelio se trata de difundir el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Vamos a ir a 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 6:20 y vamos a ir ampliando algunas ideas que estamos repitiendo. Y dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí habla
de una compra. Usted ya no se pertenece, ya no me pertenezco, le pertenecemos a Dios. Fuimos comprados por un precio. A través de Cristo Jesús, a través de su sangre se pagó un precio. ¿Cuál era el precio que se necesitaba pagar? Pues el precio que el pecado ha producido, que es la muerte eterna. Todos los cuerpos humanos un día van a morir. Este cuerpo que usted tiene, en donde está depositada su alma y su espíritu, conforme van pasando los años, se va desgastando hasta que un día morimos. Esto ha sido creado por Dios, hay un alma y hay un espíritu. Y esa alma y ese espíritu fueron comprados por la sangre de Cristo Jesús, pero para accesar a la vida eterna, el que ya tiene conciencia, el que ya tiene conocimiento del bien y el mal, debe aceptar a Cristo Jesús en su corazón para remisión de pecados, porque si no hay remisión de pecados, no puede haber salvación. Mateo 26-28 lo volvemos a leer para volver a repetir la idea. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para comprar. Y entonces cuando leemos 1 Corintios 6:20, compare usted que es la misma idea del sacrificio de Cristo Jesús puesta en acción, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Podemos seguir leyendo algunos otros versículos que están totalmente relacionados con el sacrificio de Cristo Jesús, que lo que hizo fue comprar, pagar la condena por el pecado que hay en nuestras vidas. Pero para accesar necesitamos tomar el camino. El camino es Jesucristo. Él es el camino. No hay ningún otro Dios, no hay ningún ser humano al cual Dios le haya dado la capacidad para sustituir el sacrificio de Jesucristo. Por eso en la actualidad usted no puede seguir la ley de Moisés y a Jesucristo por aparte, o seguir otra religión y a Jesucristo, porque Dios nunca dio un abanico de oportunidades. Me gusta más el hinduismo porque es más chévere hacer yoga. Me gusta más la nueva era porque me gusta la meditación, me gusta todo lo que se hace a través del gnosticismo. Además eso es diabólico. Dios no lo permitió. 1 Corintios 7:23 vuelve a repetir la misma idea. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Apóstol Pablo hablando de religiones. Vamos a seguir leyendo otros versículos relacionados a lo mismo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pero la redención no la estaba obteniendo él. Él estaba obteniendo la redención para todos aquellos que se acerquen a él y le acepten como su Señor y su Salvador. Primera de Pedro 1:18, que ya lo hemos leído y enfatizado. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Lo más caro de este mundo no se compara a la sangre de Cristo Jesús. La redención de Cristo Jesús, el sacrificio más sagrado que existe en la humanidad, debemos respetarlo tal y como Dios lo dejó. No debemos corromperlo. De ninguna manera podemos corromper la salvación de Cristo Jesús porque estaríamos incurriendo en un grave delito. Primero porque ese sacrificio está contemplado en un proceso legal. Si yo intento alterar ese proceso legal a través de artimañas,
lo que estoy haciendo es diciéndole a Dios que es un mentiroso y corrupto, y Dios no es corrupto. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y es lo que estamos hablando, que aunque ustedes le hablen que puede ser cristiano, pero hacer yoga, puede ser cristiano, pero también seguir otra religión, puede ser cristiano, pero a la vez adorar a la Madre Tierra, lo que la palabra está diciendo aquí es que esto no se puede, no se puede. Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, el Cordero inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La palabra de Dios es clara, entonces creo yo, para que usted observe con claridad y tranquilidad que fuimos redimidos. Hay un proceso que Dios entregó, y ese proceso que Dios entregó para nuestras vidas no lo vamos a rechazar. Dice Romanos 8:3-4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podemos continuar con muchos más pasajes que hablamos de Tito 2:14, que creo que ya lo hablamos, quien se dio a sí mismo, es decir, Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo espero que usted vaya comprendiendo que el misterio de la piedad Dios lo tenía preparado, y que ese misterio de la piedad se accesa a recibir a Cristo Jesús, pero confesando los pecados. Si no hay confesión de pecados, no hay remisión de culpas. Primera de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay una confesión de reconocimiento del señorío de Dios, pero de su obra de salvación. La obra de salvación de Jesucristo para nuestras vidas es importante, es el camino que el Padre declaró para que nosotros podamos ser salvos. Y ese es el evangelio que Cristo Jesús en Mateo dice que hay que predicar para salvación, para que venga el fin, para que Él tenga un pueblo apartado que Él está preparando para sí mismo. Lo acabamos de leer en Tito 2:14, y quien Dios se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Yo espero que usted comprenda que su posición en Cristo Jesús es importante, su fe, mantener su fe es importante. Primera de Juan 2:1-2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los de nosotros, sino también por los de todo el mundo. Ahora aquí hay una palabra, propiciación, y vamos a buscar un diccionario para leer qué es propiciación. Y dice que es una acción agradable hecha a Dios con la cual se pretende mover a piedad o a misericordia. Es un sacrificio que Jesucristo hizo para mover a misericordia a Dios para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Espero que Dios lo siga bendiciendo y que siga usted aprendiendo de la palabra de Dios. Estaremos aprendiendo mucho más de ella en los próximos días. Dios los bendiga por hoy.